por esta nueva oportunidad que nos permite de poder estar en este lugar, Señor, para compartir y recibir tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que vamos a leer una historia poca, que casualmente ayer pues quise mencionar el nombre, pero no me pude acordar. Está en Jueces 11, pero está por decir desde el 1, pero vamos a leer desde el 27 un poquito adelante, solo la parte final. Quiero que entendamos en este Jueces, es que hay una persona ahí, hay una persona ahí que pues el Espíritu del Señor por su momento lo posaba, porque recuerden que antes el Espíritu estaba, pero no como desde que Jesús lo envió, ¿verdad? En partes nada más, pero ahora está siempre en cada uno de nosotros, porque Él incluso nos dice que Él nos guiará, la verdad. O sea, ¿qué significa? Que en el momento que vamos a ver algo y miramos que no está bien, pues Él nos va a enseñar esto, ¿no? Y hay una parte donde dice la Biblia, si el corazón está tranquilo, pero ahí lo que nos da a entender es si el espíritu no te redarguye, es porque todo está bien. Y eso es lo que quiero que vamos entendiendo. Quiero que entendamos básicamente en este Jueces, es que el tema que quiero que aprendamos aquí es que tenemos que tener cuidado cuando le ofrecemos algo al Señor. Tenemos que ser prudentes, como dice la hermana Linda. No porque estén en una situación muy difícil o muy complicada, prometan. No prometan absolutamente. Yo les diría, no prometan nada. Porque mejor que sea el Señor llenándolos y ustedes van a ir cambiando. Porque ahí vamos a ver, porque también vamos a ver en otra parte en Eclesiastés, porque es más difícil o más mal prometer algo y no cumplir. No estamos hablando aquí solo por decir, no vayan a pensar que estamos hablando de dinero, no. Sino por ejemplo dice alguien, Señor, yo te prometo que a partir de mañana yo voy a orar todos los días, qué sé yo, si 5 minutos, o 10 minutos, o 1 hora, y de repente el primer día lo hizo, y al siguiente día también lo hizo, al tercer día también lo hizo, ya del cuarto día ya no hizo la hora, sino que solo 50 minutos, ¿verdad? Y luego después pues ya hizo 10, y de ahí 5, y después ya no lo hace. Entonces hay que tener mucho cuidado, aunque quiero que entendamos que la parte que vamos a leer, el hombre cumplió. De principio a fin cumplió. Pero nos enseña es que tenemos que saber qué vamos a ofrecer, porque el Señor agarra, por llamarlo de la manera en lo que puedo visualizar o recibir espiritualmente aquí, es lo más preciado que el hombre tenía en ese momento, que era su hija. Entonces hay que ver pero vamos a leer. Miren lo que nos dice. Así que yo nada he pecado, dice, contra ti. Él está hablando, porque le están en contienda, que llegaron a creo que son los de Efraín, que llegaron a pelear con ellos, creo. Pero lo que quiero que entendamos, iba a libertarlos primero. Entonces iba a libertar ese pueblo y lo fueron a buscar a él. El Señor les ponía espíritu en ese momento para libertar su pueblo, por decir, usó a Sansón, usó a Moisés y a todos los que él, a Josué y todos los que él iba utilizando. En este caso es utilizado él, miren, así es, ¿verdad que pronuncia? Entonces eso es lo que quiero que entendamos, que él está aquí explicando lo que pasó, cómo él llegó, porque a él lo fueron a buscar los que antes lo habían correteado, y luego él llegó para libertar a ese pueblo. Y eso es lo que vamos a entender. Y él ahí después, en su momento, es cuando él le hace una promesa al Señor. Como dice el Señor, si tú haces que este negocio me salga bien, o si haces que voy a apostar este préstamo y que me salga, y por decir las cosas que generalmente nosotros hacíamos, digo yo porque ya gracias al Señor pues ya no me tienen eso, pero quiero que entendamos que decíamos, si este negocio me sale bien, pues voy a hacer esto, o si esto otro me sale, voy a hacer esto otro. Empezábamos a prometer un montón de cosas. Así que yo, dice, nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando, dice, contra mí,
Jehová, que es el juez, juzgue, dice, hoy entre los hijos de Israel y los de Amón. O sea, está dando a entender, bueno, pues iba a la guerra. Entonces, que sea el Señor juzgue para ver quién, el que prevalezca, eso es lo que nos da a entender. Mas el rey de los hijos de Amón, aquí está, para que entendamos, no atendió las razones que Jeté le envió o que le había manifestado para decirle, como para no llegar a una guerra, correcto. Y aquí ya podemos ver, mire, y el espíritu de mi padre vino sobre Jeté y pasó, dice, por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó, dice, a los hijos de Amón. O sea, lo que él va ya recorriendo, porque él va a ir a la guerra. Y Jeté hizo, aquí está, miren, hizo voto a Jehová, a mi padre, quiero que entendamos, diciendo, o sea, él ya está prometiendo, si tú haces esto, entonces yo te voy a hacer esto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jacob creo que le dijo, si me bendices, yo te daré el 10% de lo que, él hablaba ahí de dinero, ¿verdad? En su momento, pero quiero que entendamos una cosa, pero no se la estaba pidiendo el Señor. Entonces quiero que entendamos es que no prometan, que no prometamos absolutamente nada. Miren, hizo votos a mi padre diciendo, miren, si entregares a los amonitas en mis manos, porque iba a ir a la guerra, oiga bien lo que nos dice, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, eso estaba manifestando él, cuando yo venga de la guerra, se puede imaginar, ¿va? Cuando yo venga de la guerra, el primero, pero yo creo que él se había imaginado que iba a salir, sería algún trabajador, o qué sé yo, o la esposa y no la hija. Miren, ya lo vamos a ir viendo. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, miren, cuando él viniera de la guerra, cuando regrese, pues ahí está claro, miren, cuando regrese, o sea, cuando regrese victorioso, aquí está, victorioso de los amonitas, dice, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto, o sea que lo iba a matar. ¿Estamos entendiendo? Y miren lo que nos dice luego. Y fue Jeté, dice, hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y mi padre los entregó en sus manos, o sea, le dio la victoria. Y desde Aroer, dice, hasta llegar a Minit, y 20 ciudades, dice, y hasta las vegas de las viñas, los derrotó con muy grandes estragos, o sea, o ventajas, digamos. Así fueron, dice, los sometidos, los amonitas, y por los hijos de Israel. Entonces volvió Jeté, dice, a Mizpa, a su casa. Aquí está, mire, cuando él ya regresa con la victoria a su casa. Miren lo que nos dice aquí. ¿Dónde está? ¿Me lo movió entonces? No, a su casa, sí. Y he aquí, dice, su hija que salía a recibirlo. Jamás de la vida le imaginó él que quien iba a salir a recibirlo era su hija. Miren. Por eso les digo yo, hay que saber lo que nosotros prometemos. Salió a recibirle, dice, su hija, que salía, dice, a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola. O sea, él no tenía otro hijo más que su hija. Su hija única, dice, no tenía fuera de ella hijo ni hija. O sea, él no tenía más parientes que ella. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Pero quiero que entendamos y que no se nos olvide, no es el Señor que nos pide a nosotros. A veces que por una mala, no sé cómo, por una emoción, de repente podemos prometer cosas que no vamos a cumplir, pero quiero que entendamos que Él las cumplió. Entonces vamos, porque le ha dado, dice, palabra, aquí está, dice, a Jehová, y no podré retractarme. O sea, era un hombre que, aun con todo el dolor en su alma, imagino yo, porque imagínense en ese caso así, él prácticamente, no es que prácticamente, está hablando muy claro que yo lo tengo que cumplir. Y luego nos dice en el 33,
Ella entonces le respondió, me imagino que conocía también al Señor y conocía al Padre, a su Padre él, porque le dice aquí, mire, Padre mío, si le has dado palabra a mi Padre, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que mi Padre ha hecho venganza, dice, en tus enemigos, los hijos de Amón. O sea, te los ha entregado. Eso es lo que quiero que entendamos. O sea, la hija es consciente en ese momento, y me imagino yo que el Espíritu del Señor también dándole fortaleza para que el hombre no porque imagina cómo pudo haberse sentido él en ese momento, ¿va? Luego dice el 37, y volvió, dice, a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, dice, yo y mis compañeras. O sea, imagino que la de la camada de ella la iban a acomodar. Entonces lo único que ella, la hija, lo único que le pidió es que le diera esos 2 meses de receso o para disfrutarlo, no sé cómo llamarlos. Y salió con ella, pues dice, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ven, y la dejó por 2 meses, y ella fue, dice, con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, mire, volvió a su padre, o sea, ella también no huyó, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando venimos cuando venimos, sea aquí o sea en nuestro aposento, en cualquier lado donde usted se acerque al Señor para hablar con Él, porque eso es lo que nos demuestra, y es lo que vamos a ver en Eclesiastés 5, 1 en adelante, Israel. Solo es para terminar de afianzar esta parte de esa palabra, quiero que entendamos. Eclesiastés 5, 1 en adelante. Miren lo que nos dice: cuando fueres a la casa de mi padre, miren, guarda tus pies, tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer. Y aquí quiero que miremos. Ofrecer, mire, el sacrificio de los... ¿Por qué el Señor nos llama así en este momento ahí, por decir los necios? Porque a veces hablamos, prometemos, y Él no nos está pidiendo absolutamente nada. Y a veces entonces la persona no lo cumple, y ahí es donde la situación se le complica, y eso es lo que ahí es donde vamos a llegar. Miren. El sacrificio de los necios, porque no saben, miren, que hacen mal. O sea, que añaden más problema a su problema. Y de una manera como solo, pues, ¿y por qué? Porque el Señor no le está pidiendo absolutamente nada, pero a veces la gente llega y cuando tiene una situación, si me sacas de esta situación, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Mejor llegar y decirle: Señor, gracias por lo que tú estás permitiendo que pase. Solo enséñame a ver cuál es el proceso que tú quieres que yo lleve, cuál es el camino que yo debo de seguir, y no empezar a hacer otras cosas. Y luego nos dice aquí: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque mi Padre está en los cielos y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Si ustedes escucharon aquel que llegó, el fariseo era uno, y el publicano, que le decía, yo pues ayuno, parece que le decía 2 veces al día, a la semana, hago esto, hago lo otro, y empezó él a decir el yo, y mientras que el otro solo decía: Señor, no soy digno ni siquiera de levantar la mirada para verte. Y si ustedes leen todo ese texto, al final ahí el Señor les dice: ¿quién creen ustedes que bajó enteramente redimido o perdonado? Entonces él dijo que ese, el que menos había hablado. Eso es lo que quiero que entendamos. No te des prisa y con tu boca ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de mi Padre, porque mi Padre está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del... O sea, termina saliendo lo que enteramente no debe de salir de nuestros labios.
Cuando a mi padre, aquí quiero que entendamos para que nos demos cuenta, porque a veces puede decir alguien, ahí ve lo que está diciendo este hermano, que no prometamos. Y eso vamos a entenderlo, creo, aquí. Cuando mi padre hace promesa, miren, cuando haces, no dice cuando la pidas, cuando haces, entonces debemos de entender que el problema no está porque el Señor lo pida, miren. Cuando a mi padre haces promesa, miren, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Entonces, si usted no promete, no tiene problema. El problema lo va a hacer, o lo va a traer, o lo va a cargar, si promete. ¿Estamos entendiendo? Pues mire lo que nos dice luego. Aquí quiero que miremos el 5, miren. Mejor es que no prometas. ¿Estamos entendiendo? Para que entendamos, no soy yo el que lo dice la palabra. Mejor es que no prometas, y luego nos dice, y no que prometas y no cumplas. Entonces, ¿dónde está el problema? En que prometas y no cumplas. Pero si no prometes, no tienes ningún problema. Es como una parte que hemos leído en el ayuno, donde dice, si ayunas, no te perjudica, tampoco te beneficia. Y si no ayunas, pues igual, pues sea que ayunes o que no ayunes, da a entender que da lo mismo. Ahora, si usted me dice, pero hermano, ¿está seguro que no tiene un beneficio? Sí, le diría yo, pues va a descongestionar su cuerpo. Pero si cree que le va a torcer el brazo al Señor, está muy equivocado. No se lo va a torcer. Eso es lo que quiero que entendamos. Y no cumplas. No dejes, dije, que tu boca te haga, mire, o sea, para que te pongas a pensar antes de hablar, pecar. Ni digas delante del ángel, dice que fue ignorancia, porque harás que mi Padre se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos. Entonces, ¿dónde está el problema? En estar hablando más de la cuenta. Entonces es mejor hacer las cosas conforme al plan del Señor y no al plan nuestro. Yo he mencionado muy poco, pero ahorita el Señor me lo ha permitido por decir con lo del templo. Pues yo pensé que iba a ser algo diferente al momento de la inauguración, ¿verdad, profesor? Pero el Señor quiso algo diferente. O sea, ¿qué me enseñó? Tus planes o tus pensadas no son mis pensadas, pero agradecido con Él. ¿Por qué? Porque se hizo como Él quiso. No me puse en necedades yo a querer hacer algo diferente, porque de repente no iba a agradar al Señor. Solo iba a agradar de repente a la gente que mirara y no al Señor. Y enteramente lo que nos debe dar a nosotros el gozo es de hacer las cosas que a Él le agradan. Que el Señor los bendiga. Hasta ahí lo vamos a llegar, porque solo quería que entendiéramos, porque sé que cuando andamos todavía, como dicen, tibios, o que no estamos con el Señor al 100, a veces prometemos pensando que hacemos bien, y no. Mejor, como dice la palabra, mejor no prometas, mejor solo estemos con el Señor. Cualquier situación que sea, Padre, gracias. Permíteme entender, permíteme, Señor, no ser necio. Enséñame cuál es donde debo de andar, enséñame qué es lo que a ti te agrada. Aunque quiero que entendamos, en primer lugar, el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Segundo lugar, la palabra está. Este es un manual para si usted quiere vivir en gloria con el Señor o quiere estar en derrota. Pero si usted escudriña las palabras, se va a dar cuenta que si hacemos como está en Deuteronomio, que lo hemos leído infinidades de veces, y hay en muchos lugares en la Escritura, si estamos atentos, escuchando la voz, entonces debemos de entender, 28 1, entonces debemos de entender que no dependemos de las circunstancias, no dependemos de lo que la gente dice, sino de lo que el Señor va a hacer en cada uno de nosotros. Porque miren lo que nos hemos leído: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de mi Padre, tu Padre. Entonces, ¿qué nos enseña? Que si no logramos escuchar esa voz, no va a acontecer en su vida, porque ahí está claro, acontecerá. Entonces, ¿cuándo usted va a recibir o le va a acontecer? Cuando escuche, miren, porque ahí está claro. Repito, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de mi Padre, tu Padre, para guardar
No solo para que por aquí entró y por otro lado salió, no. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. No habla de partes, quiero que entendamos. Luego nos dice que yo te prescribo hoy, también mi Padre, tu Padre te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y luego nos dice en el 2, y vendrán, pero ¿cuándo? Hasta que oímos esa voz, sobre ti todas estas bendiciones, oiga bien, y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Padre, y luego dice, bendito serás tú, dice, en la ciudad, y bendito tú en el campo, y todo. Pero si oímos esa voz, si no, ¿qué es lo que yo sabía en aquellos entonces? No, el que madruga, Dios le ayuda. Como quien dice, si te quedas durmiendo, no te va a alcanzar la bendición, o no va a llegar si no la vas a buscar. Y ustedes me dicen, ¿y usted sabía qué hacía, hermano Luis? No, pues salí a buscarla. ¿Por qué? Por la ignorancia que había en mi vida. Ahora sé que no, nadie me puede quitar la bendición mía. Entonces, ya tengo que, ¿qué es lo único que estar haciendo? Entonces, guardando todo lo que Él quiere, poner, dice, obras y todos sus mandamientos y todo lo que Él nos menciona, pero estando con Él. Entonces, y vendrán sobre ti, vendrán. Entonces, ¿qué significa? Si no llegamos a escuchar esa voz, pues no van a llegar. Están, sí, pero no van a llegar. Esto es simple, eso es como que usted, por ejemplo, hereda a un hijo suyo y le dice, bueno, hijo, aquí está este testamento. Y vamos a poner un ejemplo simple. Pero tenés que dejar de beber. Tal vez es bolo, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? pero tú dices que es mía, sí, pero tenés que dejar de beber. Entonces, ¿qué significa? Que si él no deja de tomar, entonces no puede recibir esa herencia. Entonces él nos enseña, y si leemos segunda de Pedro 3:9 también, que también nos manifiesta algo parecido, pero en otra forma. Miren, el Señor no retarda su promesa. Hay gente que dice, no, yo estoy esperando que el Señor me bendiga. Ya somos bendecidos. ¿Y por qué no recibe la bendición? Por lo que leemos atrás, porque aquí miren, el Señor no retarda su promesa. ¿Qué nos da a entender? La promesa ahí está, la bendición ahí está. ¿Pero por qué no la recibís? Porque no estás haciendo las cosas de Él. Y aquí nos menciona, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cuándo usted va a estar haciendo las cosas del Señor? Cuando usted esté arrepentido, cuando usted haya llegado a Jesús con un corazón contrito y humillado. Pero si no, pues va a seguir todavía en la misma. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esa palabra. Te pido que la atesores en mi corazón y que sobre todo me permita ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, que el Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.